Y estas son las consecuencias del terremoto de 8.8 en la escala de Richter que sacudió a Rusia. Comenzó más concretamente en la península de Kamchatka. Y estos son los temblores que se sintieron en el interior de las casas, de los departamentos. Esto fue 8:25 hora local, plena luz del día, gente ya levantándose o levantada para hacer sus quehaceres, la vida diaria. Y de repente esto, escuchen. Una casa sacudiéndose por completo. Gritos de terror, espanto, todo se mueve. Escuchá los gritos de los que estaban adentro, ¿no? Tratando de hacer lo que podían, porque realmente los movimientos generan eso, Dani. El movimiento que, insistimos con esto, como para poner un poco en contexto, estamos hablando de un terremoto de 8.8 y estamos hablando de una altura de 19 kilómetros de profundidad. Estamos en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos, y lo que se empieza a caer es toda la mampostería, todo el techo, básicamente, se empieza a caer producto del movimiento, movimientos fuertes, movimientos que en algunos casos empezaron a abrir la tierra, el asfalto se veía cómo se rompía, y además la consecuencia inmediata de un terremoto es en el mar. ¿Sí? En estos casos estamos hablando del riesgo de tsunami que rápidamente se generó en distintas costas cercanas, Japón, Hawái y las no tan cercanas también como por ejemplo Chile, que están todavía bajo alerta de tsunami. Olas que también se registraron y fueron altas. Y este es el momento, sin lugar a dudas, si tenemos que en medio de un quirófano. Mirá cómo se mueve la camilla. Los médicos tratando de hacer lo que pueden en esas circunstancias, sosteniendo al paciente, el instrumental. Una situación que ya de por sí es delicada y compleja. Vos fijate cómo actúan en medio de este movimiento, de este sismo tremendo que sufrió Japón y el resto de las zonas. Si hay que describir una imagen de este terremoto, bueno, puntualmente es la del quirófano y también esta como referencia a lo que es un tsunami. Fíjate cómo el agua se alejó, estamos hablando de las costas rusas, de ahí se alejó rápidamente el agua que fue metiéndose mar adentro para posteriormente volver con fuerza, pero claro, en el momento inmediato a un movimiento telúrico tan fuerte de 8.8, el agua se aleja de esta manera dejando belugas afuera del mar. No sé si sobrevivieron, ojalá que sí. Estaban haciendo lo más desesperado la gente que estaba ahí al lado para mojarlas, pero bueno, sin agua sabemos que se les complica muchísimo. Hablábamos de alertas de tsunami, que así sonaban. Así son las alertas. En Japón. Suena la alarma y las advertencias. En Japón hubo 900.000 evacuados. Y el foco en la planta nuclear de Fukushima, donde recuerden ustedes, en 2011 hubo un tsunami y un escape atómico. Además de las evacuaciones, se registraron olas de más de 3 metros en la costa de Japón. Por eso se evacuaron a todos los que viven en la zona justamente costera. Estamos hablando de uno de los terremotos más importantes de los últimos tiempos. Y además, escucha. Así como Esta Japón, fue la sirena de Hawái. Así como Japón tenía alerta, Hawái también estaba bajo alerta. Y lo mismo replicó en las costas de Chile, con la misma intensidad, las mismas sirenas sonando, producto de olas que empezaron a alcanzar rápidamente entre 3 y 4 metros de altura. Y además, cómo van ganando el terreno, ¿no? Porque no es solamente la altura, sino cómo cuando empieza el agua a llegar a la zona costera, empieza a agarrar terreno, empieza a comerse la costa y después empieza a llegar a la parte poblada. Acá estamos hablando de la zona portuaria, fíjate cómo entra en los depósitos del puerto, este puerto de Japón, cómo entró con violencia el agua hasta la zona donde están los galpones, ¿sí? Donde habitualmente no llega el agua, justamente. Bueno, de esta manera, y moviendo galpones, moviendo elementos que estaban ahí. Autos, todo.
Imagínense que el tsunami, aquel tsunami, ¿sí? El de 2010 estamos hablando, Sí, fue mucho, Chile. fue mucho más violento, ¿sí? Pero bueno, tengan referencia que este no dejó de ser una cuestión menor, que el agua entró también con violencia y que todavía están esperando algunas consecuencias porque durante las próximas horas todavía sigue la alerta. Mirá Miren las lo que calles, sí. mirá lo que es el movimiento de estos autos, además de que se agrietan absolutamente todas las calles, la acera, digamos, el pavimento, acá es por donde camina la gente, bueno, también todo con una comba generado justamente por ese sismo, ese movimiento de la tierra. Las camionetas tiemblan, el asfalto se Mira, resquebraja. escucha esto. Ahí explotó, el asfalto explotó. Se ven Claro. como caen pedazos de mampostería. Mirá esto, como de repente parece que hubiera una ola en el piso de concreto. Y una camioneta que se sacude como si fuera, no sé, una Este video, mecedora. escuchá los gritos, Augusto. Sí, tremendo. La desesperación. Hablábamos de Japón, hablábamos de Rusia, pero también en las costas del Pacífico, en Colombia, en Ecuador y también en Chile hay alertas. Hubo evacuaciones desde muy temprano a la mañana, justamente evitando las consecuencias del posible tsunami. Hay una animación, Dani. Les quiero mostrar esto, como para entender un poco dónde se inicia y hacia dónde llega, ¿no? Ahí estamos hablando del inicio del terremoto y posteriormente cómo el oleaje avanza, ¿sí? Cómo va pasando por las distintas costas hasta llegar a las costas de Sudamérica. Obviamente a las costas de Sudamérica llega con menos violencia, pero ahí fíjate cómo va pasando por Rusia, ¿sí? Donde se inicia. Después todo América del Norte, cómo América avanza del Sur. por el Pacífico, ¿no? Claro, el avance es hacia el Pacífico. De esta manera es como llega y después vuelve, ¿no? Porque una vez que rebota, una vez que empieza a hacerse el efecto rebote, empieza la involución, digamos, y la vuelta del agua hacia su posición normal. Pero esa es una referencia muy buena para entender justamente de qué manera Sí. se producen los tsunamis. Mirá cómo incluso el presidente chileno, Gabriel Boric Font, alertó a la población incluso vía redes sociales, X, por el terremoto en Rusia. A esta hora, por lo pronto tenemos alerta de tsunami para toda la costa de Chile para mañana, o sea, para hoy. El protocolo es evacuar 3 horas antes. En la estimación de la llegada de la ola estaremos informando en detalle pasos a seguir. Mantenga la calma y solo siga instrucciones de las autoridades. Y las principales imágenes que dejó aún, por supuesto, en alerta este sismo de 8.8 adentro de las casas, afuera, en las calles y también hasta en un quirófano. De esta manera impacta este sismo en distintos lugares, sobre todo en la costa del Pacífico. No bajan las alertas por posibles tsunamis y vamos a estar informando sobre este tema a lo largo de toda esta edición. Ahora vamos a la pausa. Ya volvemos.